Pues buenas tardes a todas y a todos y bienvenidos a este Juntos Hablamos de la Red de Hermanos. Yo soy Beatriz y pertenezco a la red estatal y vamos a presentar hoy un tema que ha salido en los últimos cafés de hermanos que hemos ido haciendo como una de las preocupaciones que surgía en muchos hermanos, cuñados, hermanas, que era el tema del envejecimiento, ¿vale? Para ello, bueno, vamos a hacer la dinámica que solemos hacer. Va a haber una parte de introducción que nos van a hacer dos expertas en envejecimiento, que ahora os las presento. Y perdona que estoy admitiendo a más gente, ¿vale? Dos personas nos harán una introducción, vamos a dividir una parte en la primera, ellas van a hablar, y en la segunda parte vamos a hacer un turno de palabras, ¿vale? Para preguntar cosas, comentar y demás. Cuando ellas terminen de hablar, podéis levantar la mano virtual, porque la mano real no creo que la vea, y iremos dando turno de palabras. La idea es acabar a las 7:30 para no abusar de ellas y de su tiempo y que puedan también conciliar con su familia, sus hijos y demás. Y bueno, pues si no hay nada más, yo sin más voy a presentaros a las dos personas que van a estar con nosotras, que yo estoy muy contenta de que estén las dos, ¿no? En primer lugar, bueno, no me acuerdo quién era la primera. En primer lugar va a hablar Mireia. Mireia, ¿vas a hablar tú la primera o la segunda? La segunda. En primer lugar va a hablar Cristina Roncero. Cristina Roncero es psicóloga y llevaba muchos años trabajando en una asociación de Madrid y es psicóloga y hace un acompañamiento a personas con discapacidad, sobre todo con grandes necesidades de apoyo. Además, ella no me lo ha dicho, pero yo lo digo, fue voluntaria durante muchos años en un servicio de ocio, que es uno de los que más valoran las familias, ¿vale? Ya empezará con la charla y luego a continuación participará Mireia Gómez. Mireia es psicóloga también, es directora técnica de Gil Gallarre, que es una de las entidades más antiguas del movimiento asociativo y con más trayectoria en trabajo con familias y con personas mayores. Ahora, bueno, os he comentado que era directora técnica y ha trabajado durante muchos años en una residencia que hay en Madrid, que llevo muchos años también. Recuerdo que era la primera que había de gente mayor, ¿no? De gente muy mayor y tiene también experiencia en trabajar con personas mayores con discapacidad. Ambas también han trabajado con familias porque en su manera de trabajar va implícito y nos van a presentar es una primera panorámica del envejecimiento y luego pasaremos al turno de preguntas. Pues cuando queráis, Cristina, sin más, puedes Muy empezar. bien. Bueno, pues nada, lo primero, buenas tardes a todos y nada, y gracias por invitarnos para compartir este ratito, ¿no? Gracias, Beatriz, y bueno, para mí un placer estar con Mireia y compartir otra vez algo más, que ya hemos compartido muchas cosas juntas. Y bueno, pues ojalá compartamos en este rato y podamos hablar, bueno, pues del envejecimiento, ¿no? Que es algo que sí que es verdad que siempre nos preocupa, ¿no? Y que tenemos que estar ahí al tanto, a ver cómo podemos acompañarlo de la mejor manera, ¿no? Entonces, bueno, como os decía Beatriz, lo que vamos a hacer ahora es como vamos a poner incluso unas transparencias, así como para centrar un poquito la parte más teórica y luego cuento yo un poquito así la parte teórica. Mireia yo creo que lo aterrizará así un poco en cosas concretas que podemos hacer para el acompañamiento y luego ya pues eso, compartir y hablar, que yo creo que siempre es lo más enriquecedor, ¿vale? Así que bueno, os pido, si veis que me acelero, que me frenéis porque me pongo nerviosa y hablo muy rápido, así que cualquier cosa por fin me decís y me dais un toquecillo, ¿vale? Y luego eso, a ver si comparto bien y también mirar a ver si se ve lo que pongo, que también soy un poco desastre con las tecnologías, así que bueno, ojalá Se ve vaya bien, todo. ¿Va se ve muy bien? bien. ¿Sí? Sí. Sí, se ve. Venga. Pues empezamos, si os parece, ¿vale? Vamos a hablar del proceso de envejecimiento, como vemos, y del acompañamiento a las personas que envejecen, ¿no? Cómo podemos estar al lado de las personas que envejecen, bueno, pues en nuestra familia, en nuestros servicios y qué podemos hacer para acompañar y apoyar. Vale, el envejecimiento en sí, bueno, ¿qué es lo que buscamos, ¿no? Cuando hablamos de este acompañamiento, pues yo creo que sobre todo buscamos ayudar a tener buenas vidas, ¿no? En este ciclo vital y en este momento tan importante de la vida de las personas, pues simplemente que tengan buenas vidas, ¿no? Y que estén bien, con la persona como protagonista, ¿no? En el centro de todo y decidiendo, ¿no? Qué es lo que quiere o qué es lo que le gustaría para ese futuro y la familia y los equipos, ¿no? Pues de alguna manera situándonos al lado de la persona y acompañando para acercarnos
acercarnos a ese futuro deseado, ¿no? Como veis, pongo la palabra acercarnos porque, bueno, me parece que muchas veces no podemos tener el futuro que uno quiere, ¿no? Pero por lo menos sí tengo claro que cuanto más sepamos lo que quieren las personas, pues más nos vamos a acercar a eso que quieren, ¿no? Y a apoyarles para encontrar el futuro deseado. Y luego desde la mirada positiva del envejecimiento, ¿no? Sabemos todos que el envejecimiento, pues bueno, tiene cosas más difíciles, ¿no? Al final es una época de pérdidas, es una época de deterioro, es verdad que hay muchos cambios, ¿no? Pero sí es cierto que podemos seguir mirando y tenemos que mirar el envejecimiento desde la parte positiva, ¿no? Desde esa parte en que las personas podemos seguir buscando lo que queremos y podemos seguir, bueno, pues teniendo sueños, ¿no? Y intentando cumplirlos, ¿no? El envejecimiento de las personas con discapacidad es verdad que lo que sí que nos encontramos desde hace tiempo es, bueno, pues darme un segundo que se me ha puesto aquí lo de la sala de espera, ya está. Nos encontramos con un nuevo escenario, ¿no? Es verdad que la esperanza de vida de personas con y sin discapacidad ha aumentado muchísimo en los últimos años, ¿no? Cuando buscamos datos concretos, pues a mí me impresiona, ¿no? Hay uno que dice el INIE, ¿no? Que en 1950, 200 millones de personas habrá en el mundo mayores de 60 años, pero en el 2040 serán 2.000 millones mayores de 60 años, ¿no? Seremos, bueno, serán. Entonces, el escenario ha cambiado mucho y eso hace que la esperanza de vida haya cambiado y que hayan cambiado las necesidades, ¿no? Que nos enfrentemos a nuevos retos a la hora de plantear el envejecimiento, ¿vale? Según la OMS, en 1990 empieza a hablar de envejecimiento activo y los dos objetivos prioritarios que plantea sería el mantenimiento de la autonomía y ese control de las personas de su propia vida y de sus decisiones, ¿no? Como veis ahí en la diapositiva, bueno, pues esta siempre la ponemos porque nos gusta mucho, ¿no? Esa mujer escribiendo en su andador cómo el control de su vida lo hace ella, ¿no? Por hacer así un poquito de historia, en el año 2000 es cuando FEAPS empieza a tomar como objetivo estratégico el envejecimiento, ¿no? En el 2001 se empieza a hablar de una cálida vejez y es en el 2012 cuando empezamos a hablar de un envejecimiento en positivo. Ahí es donde nace el proyecto de Buena Vejez de plena inclusión y hablamos de nuevas metodologías, ¿no? Para acompañar a este proceso de envejecimiento de las personas que tenemos cerca, ¿no? Estas nuevas metodologías que luego os comentará Mireia más despacito, ¿no? Como dice Gonzalo Berzosa, que a mí es una frase que me gusta mucho, ¿no? Él dice que envejecer es un proceso individual, ciertamente, pero envejecer bien es un proceso social, ¿no? Una vez más, somos conscientes de que el envejecimiento de las personas con discapacidad depende mucho de la adaptación que hagamos, ¿no? En los entornos y de cómo podamos acompañar individualmente al proceso individual de envejecimiento de cada uno, ¿no? De alguna manera. El envejecimiento se define, como ya sabéis, como un proceso vital en el desarrollo de toda persona que se caracteriza por una serie de cambios biológicos, psicológicos y sociales que aparecen con el paso del tiempo y que comienzan en el nacimiento, ¿no? Y quizá menciono los cambios biológicos así porque los cambios biológicos suceden tanto, ¿no? En personas con discapacidad como sin discapacidad y son cambios, bueno, que ya conocéis, ¿no? No voy a decir nada nuevo, pero sí que es verdad que forman parte del proceso de envejecimiento de cualquier persona, ¿no? Se cambia en el sistema nervioso, los déficits neurocognitivos, ¿no? Podemos encontrar dificultades de atención, dificultades de memoria, los sistemas sensoriales se ven y se resienten, ¿no? Esa parte de visión, audición, el óseo articular, ¿no? Empieza el reuma, la artritis, sistema respiratorio, las dificultades, aparecen neumonías, sistema urinario también, ¿no? Las infecciones urinarias que tendrán tanta importancia también, cardiovascular, digestivo. Bueno, toda esta sintomatología es la sintomatología del envejecimiento como tal y ya la conocemos, ¿no? Envejecer es cambiar y hemos dicho que hay cambios biológicos, pero hay muchos más cambios, ¿no? En el envejecimiento. Podemos hablar de cambios psicológicos y emocionales, ¿no? En las personas, podemos hablar de cambios conductuales, también cambia la manera de comportarse y de relacionarse con el mundo, muy importante, ¿no? Y aquí nos importa especialmente esos cambios familiares, ¿no? Que tenemos y muchas veces en el envejecimiento en personas con discapacidad intelectual hablamos de un doble envejecimiento, ¿no? Sabemos que en las casas, bueno, pues los padres ya tienen una edad, el envejecimiento en personas con discapacidad es un envejecimiento prematuro, por lo tanto a veces como que nos juntamos con dobles envejecimientos y bueno, eso lo veis vosotros y entonces ahí tenemos que ver cómo podemos, ¿no? Actuar y acompañar, ¿no? Y los cambios sociales de las personas, ¿no? Cambia también
el entorno, las redes y qué es lo que quieren las personas o qué les gusta, ¿no? Pero ¿cómo es en sí el envejecimiento en las personas con discapacidad intelectual? Pues como decimos, es muy parecido al envejecimiento en personas sin discapacidad intelectual, pero es verdad que hay una característica muy clara que es diferente, ¿no? El envejecimiento es un envejecimiento prematuro, ¿no? Quizá no nos gusta hablar de edad porque es tan individual, ¿no? Que depende mucho de las personas, pero sí que es cierto que en personas con muchas necesidades de apoyo podemos hablar de un envejecimiento o de ir encontrando síntomas de envejecimiento pues a los 40, 45 años, ¿no? Personas quizá con menos necesidades de apoyo, a lo mejor 60, 65, 70, un poco depende de las personas, ¿no? Pero sí es cierto que es un envejecimiento prematuro y esta es una característica muy diferente, ¿no? Por lo demás, es un envejecimiento, bueno, que no es unitario, ¿no? Cada persona lo vive de una manera individual y hay muchos tipos de envejecimiento y de alguna manera quizá otra de las dificultades en personas con discapacidad intelectual que nos encontramos es que, bueno, sabemos que el envejecimiento es uno de los momentos donde más necesidades de atención sanitaria podemos encontrar y a veces nos encontramos, bueno, pues dificultades, ¿no? en los servicios sanitarios para atender a personas con discapacidad, especialmente a personas con más necesidades de apoyo, ¿no? Porque no hay formación. El doble envejecimiento que mencionábamos antes, que también es característico del envejecimiento en personas con discapacidad intelectual. Y luego es cierto que dependiendo de la sintomatología o de los síndromes que tengan las personas, también nos encontramos como características muy concretas, ¿no? en determinados síndromes. Por ejemplo, sabemos que el síndrome de Down pues, tiene mucha más probabilidad de tener Alzheimer, ¿no? Al final la proteína responsable del Alzheimer está en el cromosoma 21 y eso hace que la mayor parte de la población con síndrome de Down en un momento dado puedan tener la enfermedad del Alzheimer, ¿no? Sin embargo, es verdad que, por ejemplo, las personas con síndrome de Down no suelen tener cáncer, ¿no? Nos decía un estudio, ni siquiera infarto, ¿no? Sino que tienen más probabilidad de irse hacia la demencia. Os voy a comentar así algunos síndromes concretos porque me parece, bueno, pues interesante. Por ejemplo, las personas que tienen maullido de gato normalmente no suelen cursar con demencia en el envejecimiento en general. Las personas con síndrome de X frágil suelen tener problemas en la válvula mitral y epilepsia. Las personas con síndrome de Prader-Willi, por ejemplo, suele cursar con diabetes y con problemas cardiovasculares en la parte de envejecimiento. O sea que cada síndrome luego puede tener sus peculiaridades, ¿vale? Pero sí es cierto que si tuviéramos que descartar cosas, destacamos ese doble envejecimiento que nos encontramos en las casas, destacamos que es un envejecimiento prematuro, destacamos que necesita una atención sanitaria quizá un poquito más específica, destacamos que depende del síndrome o de lo que tenga la persona, también puede haber unas características pues más peculiares, ¿no? O más específicas. Y luego que como todos los envejecimientos es muy heterogéneo, ¿no? Cada persona, como hemos dicho, envejece, no es unitario y cada uno envejecemos de una manera diferente, ¿no? ¿Cómo podemos acompañar este envejecimiento o qué gafas nos ponemos, ¿no? Yo creo que estas dos preguntas están como muy relacionadas, ¿no? Más bien es al revés, ¿no? En función de las gafas que nos pongamos, así vamos a realizar el acompañamiento a las personas que envejecen, ¿no? A nuestro lado. Entonces, bueno, pues importante esas gafas que mencionábamos antes, ¿no? Porque el envejecimiento tiene claramente como los dos lados, ¿no? Podemos mirar con unas gafas en las que nos centremos más en esas pérdidas, en ese deterioro, en esos cambios negativos, ¿no? O podemos centrarnos en ese otro lado, ¿no? Todavía yo creo que hablamos de personas la persona que envejece es una persona que ha logrado envejecer, ¿no? Al final tiene mucho mérito y tiene una experiencia vital muy rica, ¿no? De la que podemos aprender y a la que podemos mirar con admiración, ¿no? Y luego, bueno, pues al final también, bueno, pues todavía quedan, como decimos, sueños que cumplir y oportunidades que aprovechar, ¿no? Cuando hablamos de los cambios, hablamos que el envejecimiento es cambio, ¿no? Y hemos dicho todos los cambios que nos encontramos, pero quizá hay una llave ahí enorme, ¿no? Que realmente la llave o la clave, ¿no? Para un buen acompañamiento es la adaptación, ¿no? Cómo nos adaptamos a esos cambios que esté viviendo las personas, ¿no? Quizá es la clave principal para realizar un buen acompañamiento, ¿no? A las personas que envejecen. Y cuando hablamos de adaptación, pues yo creo que podemos hablar de varios tipos de adaptaciones, ¿no? Podemos hablar de la adaptación individual,
¿no? Que siempre decimos mirando a la persona, ¿no? La persona es individual y específico y tenemos que ver cómo es ese envejecimiento suyo. La adaptación funcional y de los servicios, ¿no? Una vez que la persona cambia y envejece, tanto en los servicios como en las familias, como en el entorno, de alguna manera tenemos que adaptarnos a esas nuevas necesidades que viven las personas y tenemos que realizar cambios, ¿no? En cambios de una forma más funcional. Y luego la adaptación en el acompañamiento, ¿no? No acompañamos solo esa parte física que envejece, sino que acompañamos a las personas con mayúsculas, ¿no? Desde, bueno, pues de esa parte de empatía, ¿no? Y entendiendo qué es lo que están viviendo, cómo podemos acompañarles, ¿no? Vamos a ir una por una viendo un poquito estas adaptaciones. No quiero ahí enrollarme mucho, pero hay un poquito como aclarando, ¿no? Cada una de las diferentes adaptaciones que tenemos, ¿no? Por ejemplo, la adaptación individual, hemos dicho que, bueno, pues tendremos que ver qué síntomas en concreto tiene la persona a la que estamos acompañando, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas? Porque hay muchos tipos de envejecimiento, ¿no? Hay personas que tienen un envejecimiento más cognitivo, otras personas tienen un envejecimiento más físico. Entonces, bueno, hemos querido poneros ahí como una especie de resumen de síntomas posibles que podemos encontrarnos cuando una persona cercana a nuestra envejece, ¿no? Y, por ejemplo, estaría la desorientación, ¿no? Pérdida de visión y audición. Como veis, la mayoría son síntomas como muy generales del envejecimiento. La lentitud y la torpeza motora, pérdida de fuerza muscular, pero cuidado, ¿no? Tenemos que tener cuidado con alteraciones de sueño. ¿Vale? El sueño ya sabéis que siempre es muy importante en el envejecimiento, tiene importancia como en cualquier otra etapa vital, ¿no? Pero es cierto que muchas veces puede ser la causa de muchos otros problemas, con lo cual hay que estar atentos al sueño. Los desmayos, síncopes o crisis, muchas veces cuando las personas durante su vida no han tenido ni crisis, ni síncopes, ni desmayos, pueden estar indicando el inicio de alguna demencia o el inicio de algún proceso de Alzheimer. Y luego muy atentos a las infecciones de orina, ¿no? Las infecciones de orina en el envejecimiento en personas con discapacidad intelectual realmente pueden generar síntomas como de demencia, ¿no? Muchas veces nos hemos encontrado en los servicios, y vosotros lo habréis vivido, ¿no? Seguramente con vuestros familiares cuando, bueno, pues a lo mejor eso, una sensación de que le está pasando completamente desorientado, parece que no es él, y realmente lo que tiene es una infección de orina, ¿no? Porque tienen así como una sintomatología muy, muy extraña. En los cambios cognitivos y conductuales y emocionales, pues bueno, sería esa pérdida de memoria, que sabéis que siempre empieza por la pérdida de memoria a corto plazo, aumentan las obsesiones, a lo mejor los bloqueos, disminuye la motivación y inestabilidad emocional, se frustran, se enfadan con más facilidad y podemos estar más desconfiados, ¿no? Encontrar más desconfianza. En los cambios conductuales, menor interés por actividades que le gustaban. Bueno, yo aquí digo que a veces es menor interés por actividades que les gustaban o que hay que detectar los nuevos gustos e intereses, ¿no? Que esto sí que nos pasa a todos. O sea, pasamos de, bueno, ya no me voy de fiesta tan de fiesta, sino que a un bar tranquilita a tomar un vinito y tan a gusto, ¿no? Entonces, ¿cómo cambia? ¿Cómo cambian los gustos de las personas? Tenemos que ver y qué es lo que quieren ahora. Pero sí es verdad que hay menor interés por las relaciones sociales, ¿no? Sobre todo nos acogemos o nos juntamos a la gente que queremos, ¿no? Y queremos lo que hemos vivido y la gente que conocemos. Conocer gente nueva nos cuesta un poquito más, dejan de hacer cosas que antes hacían, a lo mejor están más conformistas o tienden también como a acumular, ¿no? A guardar cosas. Es otro de los síntomas así que podemos encontrar, ¿no? Signos de alerta un poco en el día a día, bueno, pues un poco esa pérdida de adquisición de nueva información, ¿no? Pero sobre todo lo tenemos que basar en los cambios, ¿no? Si antes yo le decía las cosas y de alguna manera las interpretaba y ahora como que parece que hay una respuesta diferente, ¿no? Ante las mismas premisas, tenemos que ver qué está pasando, ¿no? O dificultad para colocar las cosas en su sitio, ¿no? Parece que antes hacíamos las cosas de una rutina, de una manera determinada y de repente empieza a cambiar las rutinas que antes tenía como muy establecidas o algún objeto que siempre iba con el objeto y de repente ya no va con el objeto, o al revés, ¿no? O ya no va con el objeto y de repente coge un objeto y no puede separarse de él. Cambios, por lo tanto, en secuencia de actos rutinarios, bloqueos al tomar decisiones, no le gusta hacer lo que antes le gustaba, más torpeza, cambios frecuentes de humor. Bueno, son síntomas de cambios que nos tienen que estar diciendo que algo pasa, ¿no? Que a lo mejor esa persona está entrando en el proceso de envejecimiento, ¿no? Entonces, lo más importante realmente cuando hablamos de un proceso y de una adaptación individual y de ver cómo cambian las necesidades de las personas es evaluar los cambios que viven, ¿no? Realmente no hay
hay escalas para medir el proceso de envejecimiento en personas con discapacidad intelectual, pero realmente tenemos que ver de dónde partimos, ¿no? Por lo tanto, en las escalas, bueno, nos sirven algunas, bueno, pues a lo mejor algún screening que hagamos o algo, pero lo que realmente es importante es que evaluemos los cambios que está viviendo esa persona, ¿no? Si antes hacía y deja de hacer, si antes se movía de una manera y se mueve de otra, si antes todos los cambios son los que nos va a decir que realmente la persona puede estar entrando en un proceso de envejecimiento, pero siempre en base a lo que su condición de discapacidad intelectual le llevaba, pues ver, establecer como una periodicidad para poder comparar qué es lo que está pasando, y todos esos cambios son los que nos pueden indicar que la persona individualmente está entrando en un proceso de envejecimiento, ¿vale? Una vez que identificamos que las personas entran en los procesos de envejecimiento, es importante que hagamos adaptaciones funcionales, ¿no? Las personas, una de las cosas que nos pasa también en los servicios y que os pasa en casa, imagino, que es que realmente, bueno, pues la persona cambia de necesidades completamente y tenemos que volver a situar todo con las nuevas necesidades de la persona, ¿no? ¿Qué tipo de adaptaciones nos podemos encontrar, ¿no? Pues nos podemos encontrar adaptaciones de ritmos, ¿no? La persona ya no tiene el mismo ritmo, ¿no? Necesita otro ritmo, necesita otra paciencia, necesita a veces otras rutinas, ¿no? Que reestructuremos las rutinas porque tienen un ritmo más lento. Esto lo vemos hasta en los paseos, ¿no? De repente tienen otro ritmo de andar, de todo lo que necesitan, ¿no? Los horarios, por ejemplo, y esto, bueno, pues también la flexibilidad de horarios, ¿no? Cómo hacemos para que esas personas no tengan horarios tan rígidos, ¿no? Especialmente a la hora de ir a los servicios, a la hora de salir, ¿no? Una persona que está en proceso de envejecimiento tenemos que conseguir, bueno, pues que haya cierta flexibilidad, ¿no? Incluso los horarios con las siestas o con todo cambia, ¿no? Por ejemplo, el sueño, pues de alguna manera ahora mismo las siestas suman, ¿no? Cuando normalmente las siestas restaban, ahora las personas necesitan tranquilidad después de comer, necesitan sus ratos de siesta, ¿no? Necesitan esos momentos. Con respecto a las personas de apoyo, pues tenemos también que ver qué personas de apoyo les acompañan mejor en este momento vital, ¿no? A lo mejor hay personas que sí que necesitan gente más, bueno, pues más animada o gente más vital, y otras personas lo que necesitan es gente tranquila, que esté a su lado, que se siente y que la acompañe, ¿no? Y luego en las actividades, pues igual, ¿no? También tendremos que ir ajustando en las actividades a los nuevos gustos y necesidades de las personas, ¿vale? Y luego importantísimo, por supuesto, pues adaptar los espacios, ¿no? Esta es una de las claves de adaptación. Es cierto que tenemos una guía que hemos elaborado en Plena también en el grupo de Buena Vejez, y que ahí tenemos y hablamos mucho de adaptaciones, o sea que luego si queréis la podemos pasar también. Pero importante adaptar los espacios, no cosas tan sencillas como a lo mejor, yo qué sé, pues las alfombras, ¿no? Que al final pueden provocar muchas más caídas, o que haya barandillas, o que la persona en el baño se sienta más segura, y todas las adaptaciones que tenemos que hacer, ¿vale? Y con respecto al bienestar emocional y el bienestar físico, bueno, pues sobre todo intentar encontrar ese equilibrio, ¿no? Yo siempre digo que en el envejecimiento, bueno, no vamos a mejor, ¿no? Físicamente. Es verdad que tenemos que mantenernos en la medida que podamos, pero por eso hay que darle mucha fuerza al bienestar emocional. Luego os contará Mireia como herramientas concretas para poder, bueno, pues acompañar desde esta perspectiva, que es la que va a equilibrar, ¿no? Esos otros cambios que está viviendo la persona. Así que bueno, adaptamos en el acompañamiento, aterrizamos en ese acompañamiento y cómo podemos adaptarnos. Bueno, vamos ahora ya con claves más concretas, ¿no? Yo voy a cerrar ya aquí porque ya hemos hablado del envejecimiento, hemos hablado del envejecimiento en personas con discapacidad, de esas adaptaciones individuales. Cada persona envejece de una manera y tenemos que ver qué necesidades tiene, esas adaptaciones funcionales que tenemos que hacer tanto en casa como en los servicios, y bueno, sobre todo cambiar y valorar ese acompañamiento desde la parte emocional, ¿no? Acompañar desde la empatía, entendiendo que para todos es un cambio, pero principalmente para la persona. Actuar con seguridad, bueno, un poco informarnos, ¿no? Yo creo que cuanto más sabemos o cuanto menos sabemos, más agobiados y más inseguridad nos crea a la hora de acompañar a las personas. Mantener la serenidad, ¿no? La paciencia en este momento vital es importante, ¿no? Cómo podemos dar la mano con esa paciencia y, bueno, pues tener una actitud serena, ¿no? Desarrollar la visión positiva de la persona, siempre, siempre mirar esa parte positiva de la persona en este momento de la vida que admiramos en ella, ¿no?
qué nos puede enseñar de alguna manera o qué nos ha enseñado, ¿no? Durante toda su vida. Y luego cultivar la esperanza, ¿no? La esperanza de seguir, bueno, pues viviendo con calidad ese día a día, lleno de momentos significativos y, bueno, pues intentando encontrar nuevas oportunidades y sueños que aprovechar. Así que bueno, os dejo ya con Mireia para aterrizar ahí un poquito más. ¿Pasa? Mireia, ya. Sí. Sí, pero pasa, pasa. Ah, voy para allá. Genial. Bueno, pues un poco hasta ahora, resumiendo un poco lo que ha dicho Cristina, entendemos que el envejecimiento es un proceso, es decir, es parte de la vida. Vivir es envejecer y cada día que pase, cada mes, cada año, nos guste o no, pues todos vamos sintiendo sintiendo que hay cambios de muchos tipos, tipos que ya los ha mencionado Cristina. Por tanto, sabiendo que es una realidad y que es un proceso, pues yo creo que en nuestra mano, tanto entidades como familias, que está claro que debemos ir de la mano, pues tenemos que tener un enfoque proactivo, es decir, nos tenemos que preparar porque venir va a venir. Entonces, si ya sabemos que va a venir, pues vamos a prepararnos. Vamos a prepararnos en casa, vamos a prepararnos en los centros y vamos a ir de la mano y vamos a tener conversaciones que nos ayuden a prepararnos a esta etapa del ciclo vital, porque es una etapa más, ni mejor ni peor. No me pases aún. Perdón, perdón, perdón. No me pasa nada. Se me ha Bueno, da pasado. igual, da igual. Decía que es una etapa más, ni mejor ni peor, pero igual que volcamos todo nuestro afán, ¿no? En cualquier etapa, pues cuando los niños vienen al servicio de atención temprana o la parte educativa, cuando van al cole, cuidamos que extraescolares realizan o cuando llegan a la parte del empleo, ¿no? Son todo etapas muy importantes a nivel familiar donde ponemos alma, vida y corazón, no todo, todo. Pues en el envejecimiento lo mismo, no hay que bajar la guardia, es una etapa más del ciclo vital, es igual de importante y igual tenemos que estar atentos y hacer todo lo que esté en nuestra mano para que esa etapa sea una etapa bonita. Porque puede serlo, puede ser una etapa y lo es, ¿no? Y tenemos muchas experiencias, que es un caso, claro, hay que intentar poner los medios pues, para que la persona esté bien, que tenga los apoyos necesarios, que tengamos resueltos pues, los temas de futuro y en la medida que todo eso lo hablamos, lo trabajamos, pues vamos a estar todos más tranquilos, la persona va a estar bien y la familia y también es un trabajo. Entonces, por eso, retomando un poco lo que ha dicho Cristina, el envejecimiento es un proceso. La buena noticia es que vivimos más años, ¿vale? Entonces, tanto la esperanza de vida ha aumentado tanto en la población normal como en la población con discapacidad. Es una buena noticia, pero todos queremos vivir bien hasta el final, es decir, no nos sirve de nada vivir muchos años y estar pues con una situación de dependencia grande, de no estar disfrutando. Entonces es un poco como Ana Carratala siempre dice, es como dar vida a los años, ¿no? O sea, no ganar años por ganar, sino que los años que vivamos, pues que los llevamos bien y disfrutando. Entonces, bueno, pues ya sabemos que las personas con discapacidad llegan a mayores. Nosotros aquí en la Fundación creo que tenemos ya una persona con discapacidad con 85 años. Creo que mayores de 80, pues no sé si tenemos ya seis personas mayores de 80. Antes eso no pasaba. Muchas familias nos cuentan que cuando fueron al médico de pequeñitos les decían, no, no, si no va a llegar va a llegar a la adolescencia como mucho, pero no van a tener futuro. Y hoy en día es una realidad que las personas con discapacidad tienen futuro. También por contar un ejemplo, Cristina ha dicho, y es verdad que las personas con síndrome de Down tienen un envejecimiento prematuro, pero os podemos contar también el caso de Elenita, que igual habéis visto en la tele porque es ya casi famosa, tiene síndrome de Down y ha cumplido 81 años. O sea que también incluso está aumentando también la esperanza de vida de las personas con síndrome de Down, con lo cual todo eso es buena noticia, pero nos tenemos que ocupar, más que preocupar, nos tenemos que ocupar, ¿no? Y luego, por último, un poco recogiendo lo que ha dicho Cristina, tiene que ver mucho con nuestra actitud. Voy a terminar con una frase que voy a hacer spoiler, Cris, que la tienes tú ahí de cierre, pero la Muy diré bien, ahora, muy ¿no? Yo bien. siempre digo que cuando ya teníamos todas las respuestas, nos cambiaron las preguntas. ¿Y qué pasa? Que ya parece que ya teníamos todo un poco más o menos resuelto con el tema de la discapacidad y pues si no fuera poco y ahora va y se hacen mayores, se envejecen, y se nos vuelven a abrir todas las preguntas cuando ya las teníamos resueltas, ¿no? Entonces, bueno, pues lo podemos tomar como una carga más un momento, o bueno, pues vamos a pedir ayuda, vamos a ir preparando, a ver qué podemos hacer. O sea, quiere decir que es importante la actitud para que esa preparación pues sea en positivo y también pues eso, entendiendo que es un momento más. Entonces, bueno, aquí lo que os queríamos presentar es el proyecto de Buena Vejez, de plena inclusión,
que nace en el 2012 y a mí me hace mucha gracia porque en el 2012 hace pues ya, no sé, 13, 14, 15 años, no sé, bueno, pero que si lo pensáis, es poco tiempo. Es decir, o sea, hace 15 años parece poco tiempo, pues a lo mejor es que hasta entonces no veíamos tan claro, no nos preocupábamos tanto del envejecimiento, porque igual hasta entonces no existía, o a lo mejor es que ya hemos llegado tarde, no sé, bueno, en fin, desde el año 2012, Plena Inclusión pone en marcha un proyecto que se llama Buena Vejez y muchas entidades, bueno, muchas de las familias que estéis aquí, vuestras entidades se han sumado a ese carro y ahí lo que intentamos es ver a la persona como una globalidad. La persona, todos tenemos un pasado, ¿no? Que es el que nos hace ser como somos, la biografía es nuestra esencia y cada uno tenemos una biografía y para ahí nos ofrecen una metodología que, bueno, igual suena un poco técnico el Revisep, pero no es más que hacer el libro de vida, el álbum de fotos, toda la historia de la persona. Y es muy bonito con todas las personas mayores, con vuestros familiares, que lo podéis hacer con apoyo del centro o lo podéis hacer también en casa, construir un poco y tomar conciencia qué ha sido la vida de la persona, cuáles han sido las cosas, los momentos más bonitos de su infancia, de su adolescencia, y con ellos pues construir ese libro que, bueno, pues muchas entidades lo hacen, ¿no? El libro de vida que luego le entregamos a la persona y ahí hacemos como todo su recorrido, toda su trayectoria y ver un poco también qué ha significado para nosotros como familiares el tener una persona con discapacidad en nuestra vida, cómo eso nos ha podido cambiar, qué nos ha aportado. Bueno, nosotros sí que la Fundación utilizamos esa metodología y hacemos los libros de vida y es muy bonito y aporta mucho. También conocer a la persona, también para los profesionales, cuando llegan a trabajar, bueno, pues está bien que le demos un informe donde pone pues el diagnóstico, tal y cual, pero es mucho más bonito también darles la biografía, dónde vivió de pequeño, en qué trabajaban sus padres, cuáles eran sus juegos favoritos. Es bonito y es una metodología muy útil que la utilizamos. Luego también en este proyecto Buena Vejez, aparte del pasado, pues integramos el presente, el día a día, que es muy importante también para las familias. ¿Cómo es el día a día? ¿Cómo es lo cotidiano de la persona? Y que lo cotidiano sea una fuente de bienestar, que lo que hagan las personas durante el día, pues que sea algo en lo que disfruten. Cuando se vayan a dormir por la noche digan, uy, qué buen día he tenido. Y eso es muy importante también para el envejecimiento activo, en la medida que el día a día, las actividades, pues son actividades elegidas por ellos, que tienen sentido, que les ofertemos cosas que les gustan. Y desde ahí, pues eso también, un día a día atractivo y rico evita pues también sentimientos de soledad, de desesperanza, de pues mi vida no tiene sentido si lo que hago es todos los días, da igual que sea lunes, miércoles que domingo, que todos los días son planos, ¿no? O sea, como aquí me acuerdo de Javier Tamarit, ¿no? Que decía que tengamos vidas plenas y no planas. Y es verdad que muchos mayores, si no hablo de con discapacidad, igual vais a alguna residencia de ancianos, pues a lo mejor están ahí coloreando princesas porque, o viendo la tele ahí y todos los días son monótonos. Hay que huir de la monotonía y buscar actividades que aunque sean mayores, pueden hacer muchas cosas y pueden desarrollar nuevas aficiones. ¿Por qué no? Vamos a preguntarles. Hay muchos que de repente cuando les preguntas te dicen que quieren aprender a utilizar el móvil o la tablet o aprender o recuperar una afición que tenían de jóvenes, pues oye, me gustaba el ganchillo, pues vamos a retomar el ganchillo. Todo eso también favorece que retrasemos el envejecimiento, que prevengamos pues el deterioro cognitivo, la demencia y todo eso. Y luego, bueno, pues mantener la autonomía todo lo que sea posible. Hay veces que nosotros lo hacemos más rápido, pero hay que respetar, como ha dicho también Cristina, el ritmo. Van a tardar más en vestirse, van a tardar más en comer, van a tardar, pero ahí cambio de ritmo, cambio de chip, pero vamos, es muy importante que todo lo que puedan seguir haciendo ellos lo hagamos. Y el tema del futuro, ¿no? Que a veces decimos a la hora de la PPA, cuando llamamos a las familias, es que vamos a hacer la PPA de fulanito y queremos empezar a hablar de cuáles son sus metas, sus sueños. Y claro, a veces les da gracia y dicen, bueno, pues si tiene 78 años y ya le queda muy poco de vida, ¿cómo vamos a pensar en sus metas, sus sueños? Bueno, ¿y qué? Que tenga 78 años, puede tener todavía, a lo mejor le queda alguna meta por cumplir, a lo mejor quiere todavía hacer algo que no ha hecho. Tenemos muchos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo de Ricardo que con 70 y tantos le llevamos a Roma porque quería ver al Papa. Bueno, pues hicimos un plan, un proyecto, le costó unos años, al final consiguió. Además tenéis ahí en plena la foto que la vi ayer puesta del viaje. Y bueno, pues sí, o cosas más sencillas, ¿no? Pues que, no sé, pues que de repente, aunque tenga no sé cuántos años, pues quiere lo que decía antes, ¿no? De utilizar el móvil o ir al pueblo donde nacieron sus padres o ir a lo que sea, pero tener como ese aliciente de que tengo
tengo algo ahí que me hace tener ilusión y eso es muy importante, bueno, para todos, que lo que estamos contando aquí del proyecto Buena Vejez vale para todos, nos vale para todos, ¿no? El tener alicientes, el tener horizontes en nuestra vida que nos haga pues tener esa ilusión. Entonces, bueno, pues el proyecto Buena Vejez integra esto, el pasado, el presente y el futuro de la persona, y aunque desde las entidades lo promovemos, lo tenemos que hacer de la mano de las familias, y también las familias aquí tenéis mucho. Y si me pasas, Cris, vamos a hablar un Sí. poco de cómo preparar el futuro desde las familias. ¿Pasa la otra? La importancia de planificar el futuro de la familia. Cuando hablamos de la PPA, de esa herramienta, ¿no? Que la PPA, hablamos a veces los profesionales con tecnicismos, es la planificación personal por adelantado y tiene que ver con no solamente con esas metas y sueños, sino también planificar cómo queremos que sea el futuro de nuestro familiar. Y para eso, pasa si quieres, Cris, para eso pues tenemos que tener conversaciones a nivel familiar, ¿no? Creo que a todas las familias que estáis aquí os habéis preguntado muchas veces qué pasará cuando yo no esté. Aquí ahora estamos, creo que sois hermanos, ¿no? Pero habréis escuchado a vuestros padres muchas veces qué pasará cuando yo no esté, quién se hará cargo, cuál es la mejor opción. Es bueno implicar a los hermanos. Yo muchos padres los escucho decir, los hermanos tienen su vida, no les queremos cargar con la responsabilidad del hermano. Muchos hermanos ya bastante han sufrido por tener un hermano en la familia, ahora le vamos a dejar, pero no hay una respuesta, es que cada familia tiene que tener esta conversación, porque habrá hermanos que digan, es que yo estoy encantado, y habrá otro que diga, es que para mí es imposible. Habrá que preguntar también a la persona con discapacidad qué quiere. A lo mejor hay un hermano que dice, yo no tengo problema, pero es que a lo mejor la persona con discapacidad no quiere, porque quiere vivir en un piso independiente o quiere vivir en la residencia con sus amigos o quiere vivir con un apoyo en su piso. Quiero decir, no hay respuestas globales para todos. Aquí no vale, siempre decimos, no vale café para todos, sino que hay que hacer un traje a medida de cada situación, de cada familia. Entonces yo creo que lo importante es sentarnos, poner estas preguntas encima de la mesa con apoyo muchas veces de las entidades y hablar un poco, ¿no? sobre el futuro y ajustar las expectativas. ¿Cuáles son las expectativas de los padres? ¿Cuáles son las de los hermanos? ¿Y cuáles son las de la persona con discapacidad? Y eso requiere conversaciones, requiere tiempo, requiere dedicación. Hay muchas veces cuando utilizamos la metodología esta de planificación personal por adelantado, no nos sentamos el primer día y sacamos estos temas. Estos temas se van cuajando un poco desde la confianza, desde empezamos hablando por una cosa y luego más adelante tratamos. Y cuando ya se genera ese círculo de confianza donde hablamos de las cosas que nos importan, de las cosas del futuro, con la gente que más nos quiere y con la gente con la que tenemos, pues ya se genera ese clima donde más allá de, a veces puede haber discrepancia y podemos discutir y puede haber situación de tensión, pero bueno, con el diálogo y con la buena voluntad de cada uno al final se llega, ¿no? Se llega a conclusiones. Incluso también podemos hablar del final de la vida, ¿no? ¿Qué pasará cuando los padres fallezcan o cuando yo como persona con discapacidad fallezca? Y siempre decimos que es bueno hacerlo por adelantado, hablarlo cuando estamos bien. Es mucho más fácil cuando estamos bien poder hablar de estos temas que no ya, pues a lo mejor cuando los padres ya tienen demencia o ya tienen muchas limitaciones. Muchas veces, siendo un poco yo que soy muy, muy directa a veces, ¿no? Pero que a veces me ha pasado, o sea, cosas que todo lo que cuento me ha pasado en el propio tanatorio, estar resolviendo una situación de ¿y qué va a pasar con mi familiar? Entonces, no esperemos tanto. También me gusta mucho de Ana Carratalaro que dice, no esperemos a las 11 de la noche. Vamos a hablarlo pues por la mañana, ¿no? Entonces, cuando estamos bien es el momento de decir, vamos a poner el tema encima de la mesa, vamos a hablarlo, podéis pedir ayuda a los profesionales vuestros de referencia, a los trabajadores sociales, psicólogos, y decir, bueno, pues a lo mejor ahora todavía puede seguir estando con nosotros, puede seguir estando en casa con los padres, pero el futuro va a llegar. Y en algún momento este tema lo tenemos que poner encima de la mesa. Y de verdad que más que generar malestar, nuestra experiencia es que genera alivio. Y una vez que lo hemos expresado, hemos llegado a un acuerdo, lo hemos consensuado, lo que genera es tranquilidad, porque dice, ya lo sabemos todos estamos de acuerdo, la persona lo conoce y los profesionales de referencia pues también lo saben y muchos padres lo dicen, pues ya nos quedamos tranquilos que vosotros pues ya también conocéis cuál es nuestro deseo, cuál es el deseo de la familia. La verdad que son temas que a lo mejor pues hablar del final de la vida, de los padres, de los hermanos, pues a priori yo creo que es un tema tabú para personas con discapacidad y también sin discapacidad. Nos cuesta hablar de este tema, pero creo que la experiencia es que genera alivio. Pasa un poco, aunque yo creo que me voy adelantando un poco.
Entonces, bueno, pues algunas claves es lo que os estoy diciendo: conversar y acordarlo en familia, escuchar a todos los miembros, incluida la persona con discapacidad, que exprese cómo quiere que sea su vida, dónde y con quién. No significa que expresarlo significa que se vaya a hacer. A veces lo que ellos dicen, a lo mejor no, lo que a ellos les gustaría no es lo que va a poder ser, pero también por eso es muy importante que lo expresen y que hagamos ese ajuste de expectativas. No, es que a mí me encantaría quedarme en mi casa ya, pero es que tu casa no puede ser por el motivo que sea, porque la casa también es de los hermanos, porque se va a vender. O a lo mejor hay veces que sí, a ti tu deseo es quedarte en esta casa y que te pongamos un apoyo. Ha habido casos en los que sí es posible, pero creo que, bueno, depende también de la discapacidad de cada persona, pero los que tienen más capacidad intelectual, los temas estos, que no lo digan no significa que no lo piensan. Y, y a veces el darles ese espacio para poderlo expresar y poderlo hablar ayuda. Y hacer el ajuste de expectativas con la familia, con los hermanos, con los padres, con los profesionales, pues es algo que ayuda. Y seguramente también, como os decía antes, esto no se agota en una conversación, haya que tener muchas conversaciones. Por eso, mientras antes empecemos a hablarlo, pues va a ser mejor. Y también eso, pues eso nos ayuda a prepararnos emocionalmente para los cambios que vamos a vivir. Tenemos que dar también muchas veces apoyo, pues por lo que para ellos significa la pérdida, la situación de duelo de la pérdida de los padres, que a veces pues también pasan un duelo por esta situación, y por eso también nos parece importante el preparar esto con tiempo suficiente, porque hay veces que si no, las personas con discapacidad se enfrentan al duelo de la pérdida de los padres y también al duelo de tener que cambiar en ese momento de vida, de cambiar de barrio, de cambiar de donde vivo, de mi estilo de vida, y eso pues también se puede hacer más cuesta arriba. Por eso yo creo que el adelantarnos, el planificar por adelantado, pues eso yo creo que reduce, o la experiencia nos dice que reduce el estrés en la familia. Pasa, Cris, si quieres. Bueno, un poco lo mismo, hay algunas guías que conoceréis, ¿no? Sobre cómo planificar el futuro en familia y cómo pues podemos hablar. Os lo he dicho ya, ¿no? Escuchar, muchas cosas las hemos hablado ya, ¿no? Escuchar antes de tomar decisiones, porque muchas veces cuando tenemos las conversaciones con la familia, pues viene un hermano, una hermana o viene una madre, es que yo, si es que lo tengo clarísimo, ¿vale? Tú lo tienes clarísimo, pero tú lo has compartido, porque a veces cada uno tenemos clarísimo lo que queremos, pero a lo mejor lo que tiene pensado uno es diferente al otro, ¿no? Lo que os decía antes de buscar ayuda de los profesionales, trabajar desde hoy lo que queremos conseguir en el futuro, porque luego también depende de la comunidad autónoma donde estéis, que aquí creo que hay de distintas comunidades, el procedimiento para conseguir lo que queramos es uno u otro. Nosotros, muchas familias, sobre todo las que llevan más años con nosotros, no, es que a mí, doña Carmen es la fundadora de Gil Gallarre, nos dijo que el día que faltáramos nos pondría una camita, aunque sea en un pasillo. Eso nos lo dicen todavía algunas familias. Y bueno, pues a lo mejor antes eso se podía hacer, ahora las cosas ya no son así. Entonces, si tú lo que quieres es una plaza en Gil Gallarre, tienes que seguir un procedimiento y tienes que ir a una lista y tienes que ir a la trabajadora social, y para eso yo creo que desde las entidades os ofrecemos todo el apoyo, el acompañamiento que necesitéis, pero todas esas cosas, si tú en el futuro quieres tener una plaza en la Fundación Gil Gallarre, hoy, a día enero de 2025, tienes que empezar ya a arreglar los papeles para hacerlo, porque si no en el futuro luego hay lista de espera, depende de la comunidad, hay situaciones administrativas complicadas. Entonces, bueno, pues todas esas cosas hay que hacerlas con tiempo. Y bueno, pues también aquí habla, ¿no? De conocer las vivencias de otras familias, eso también es importante, ¿no? El poder compartir, oye, ¿tú cómo lo hiciste? Pedir ayuda, ¿no? Os voy a compartir ahora un vídeo, además creo que estamos bien en tiempo. Bueno, esta es la frase que me he adelantado antes, ¿no? Que cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto nos cambiaron las preguntas. Y creo que eso es un poco lo que pasa en el momento del envejecimiento, que de repente todo otra vez se nos pone patas arriba. Entonces, bueno, si os parece, vamos a compartir un vídeo que dura como 3 o 4 minutos. Cris y yo podríamos seguir hablando hasta, hasta las 8 de la tarde, pero creo que también lo rico de este espacio es el intercambio que se pueda producir después. Si a lo mejor queréis hacer alguna aportación, algún comentario, alguna pregunta, pues vamos a estar encantadas de escucharos. Así que voy a compartir pantalla para poner un vídeo y después ya... Se me ha ido mi... Cris, creo que Mireia se ha Se ha ido. ido, ¿no? Yo Se ha creo que ido se ha Mireia, ido. sí. Sí, Sí, yo sí. también lo creo. Vamos a esperar un minutillo a ver si se incorpora y mientras os Sí, voy explicando, ¿vale? Cuando acabe Mireia de la exposición, las personas que queráis intervenir, preguntar o demás,
sobre todo si tenéis ordenador, abajo hay como un corazón que pone reaccionar. Si pincháis, está la opción de levantar la mano, ¿vale? Entonces, las personas que quieran preguntar le dan ahí y levantar la mano y además se ordena por cómo habéis levantado la mano, ¿vale? Entonces, iremos dando paso a las distintas personas que quieran hablar y vamos resolviendo, comentando, aportando. Yo creo que ya está en la sala de espera, ¿puede ser? Sí, Bea? perfecto, dale si quieres admitir y ahora Es que no la veo ahora, no sé dónde la he está dado la yo a sala de admitir ya, espera. no te preocupes. Ah, vale. Entonces la Bueno. idea es esa, que cuando levantéis la mano, pues si podéis os encendéis la cámara, decís lo que vais a hablar, yo os voy dando paso y vamos contestando. Vamos a estar hasta las 7:30, ¿vale? Yo hay 25, recordaré que es la última palabra, y a las 7:30 cerramos y nos vamos, ¿vale? Que si el tema es muy interesante, pues podemos pedirles más adelante la segunda parte para que nos pregunten. No sé si Mireia estás por ahí, Mireia. A ver, vamos a ver, que además le tengo que dar posibilidad de compartir. A ver, espera. Sí, ¿Mireia? a ver, pero no la... Sí, es que a lo mejor no puede hablar. Espera, voy a darle... María. Mireia, verá. Vamos a hacerla... Ya está. Mireia, ¿nos oyes, Mireia? Es que no podía hablar, estaba silenciada y no me Sí, dejaba. no te preocupes, ya estás, Creo que al Mireia. compartir pantalla me he Venga. ido, Sí, lo siento, sí. Pues espera, que ahora lo voy a volver a intentar hacer. Espera, que yo creo que ahora ya va a funcionar. No te preocupes porque hemos explicado cómo vamos a hacer luego el diálogo y el debate y ya, mira, ya está. Vale, verdad que ahora mismo estáis viendo, ¿verdad? Ahora lo pongo en grande. ¿Lo estáis ¿Estamos viendo por ahora? Sí. Venga, pues va, le voy a dar primero a esto. Listo. Perfecto. Somos 8 hermanos. Yo soy la segunda, Raquel es la tercera, y la llevo yo 2 años nada más. Y soy su tutora, claro. ¿Te acuerdas de Francis? Sí. ¿Cómo le cuidabas? Sí. ¿Sí? ¿Y de papá? Y mi papá hay fútbol con ellos juntos, Sí. él y yo. Le hacía hacer las cosas igual que nosotros. ¿Cuál era la diferencia? Que si nosotros rompíamos un plato nos regañaban. Si ella rompía el plato, se reponía y ya está, y tenía que volver a ponerlo. Todos mis hermanos no me dejaban ir a salir sola. Y además tenía mi pareja también, tenía novio. Mi padre era muy bueno, estaba muy bien conmigo, viendo el partido todos los días. Estaba muy feliz con él. Como yo viví la muerte de mi padre, el trauma de Raquel fue tremendo, yo no quería que si a mí me pasaba algo, Raquel viviera el mismo trauma, ¿no? Entonces, al ver lo vulnerable que era, pues decidí empezar a concienciarla, bueno, y mis hermanos, para ir al piso tutelado. Lo hice porque estaba mi hermana, venía muy tarde, a las 10 de la noche, entonces yo estaba todo el día sola. Entonces me vine aquí. Yo lo pienso por mí. Me dicen, con 60 años, te tienes que ir a vivir a un piso con 7 chicos. Y todavía yo creo que estoy en las antípodas de un salto. Y ella lo afronta como la cosa más natural. Yo en una casa titular con 7 chicos, pero conmigo 8. Sola no me gusta estar. Algunas veces sí prefiero estar sola un ratito para que me desahogue. Raquel se pasa de lunes a viernes en la casa. Todos los fines de semana vamos a ver a Emma, que además se vuelve loca. En cuanto ve a Raquel se vuelve loca. Es algo increíble. Algunas veces voy con ella a la casa de su hija, a ver a la niña también, que tiene una hija, una nieta. ¿De mi nieta? ¿Qué puedo contar? Pues que es la más lista, más buena del mundo. No, es una cosa pequeñita, pelirroja, que llena mi vida totalmente. Se va con ella antes que conmigo. Raquel juega muchísimo con ella. En cuanto ve a un niño pequeño se deshace, y los niños lo deben de captar, porque no ha habido ninguno en casa que no quiera estar con ella. Ay, que te está dando un beso. besito, Que te está dando un beso. un besito. Yo digo que es una madre, porque engloba todo. Es capaz de entender en todo momento lo que tú necesitas. Le gusta muchísimo la libertad. Es muy buena gente. Muy puñetera, ¿eh? Que no todo es bueno. La familia, mi padre consiguió hacer una piña. Y de hecho, fíjate que en Navidades, incluso las nuevas generaciones, se reúnen todos en casa, todos juntos.
La familia es muy unida, está muy unida entre todos. Nunca me lo he pensado como una carga, para nada. Esa vitalidad, esa fuerza que tiene, es lo que nos hace seguir adelante. ¿Está? ¿Hemos terminado? Pues si os parece, empezamos el Hola, diálogo. gracias por estar aquí. Hoy te comparto 7 juegos con material Ostras, reciclado. espera un momento, Para que es este que primer No te preocupes. juego necesitar una ¿Eso es caja de mío? huevos. La Has seguido el vídeo, ¿no? Has seguido el vídeo. No te preocupes. Yo recuerdo que las personas que queráis hablar le dais a reaccionar, ¿vale? Ahí hay manos para levantar. Y Luna, que ha levantado la mano la primera, incluso antes de nada, dice que está en la biblioteca y que no puede hablar y que se comentó al principio que las personas con síndrome de Down suelen tener demencia. Y mi duda es, ¿y los que tienen síndrome de Asperger? Y dice que el vídeo le ha encantado. No sé si tenéis, Cristina y Mireia, algunos datos de qué tipo de... si tiene demencia o tiene alguna otra sintomatología, el envejecimiento de las personas con Asperger. yo no lo Pues yo tengo. la verdad es que no tengo tampoco, o sea, habría que mirarlo, porque es verdad que hemos puesto así alguno, no lo hemos especificado, entonces podríamos mirarlo, Luna, ¿sabes? Si quieres lo buscamos y te mandamos, porque sí es verdad que muchos de los síndromes, ya te digo, que tienen como algunas cosas como más específicas, tampoco son ni generales ni definitivas, ¿eh? O sea, quiero decir que podemos decir que las personas con Prader-Willi tienen tendencia a, pero habrá personas Yo creo con que lo que sí. Prader-Willi que las tengan, o sea, yo no creo que haya algo como sistemático que las personas, o sea, que pueda ser, pero te lo podemos mirar, porque en el síndrome de Asperger, por ejemplo, en concreto, no lo tengo, o sea, que le damos una vuelta, vea si quieres, y se lo miramos y te lo decimos, ¿vale? Ya te digo que todo es un poco tendencia, o sea, es verdad que síndrome de Down pues que está como muy unido, ¿no? Al Alzheimer, por lo que os comentaba antes de la proteína, y algunas tienen como esa tendencia, pero tampoco es que todas las personas lo tengan, pero lo podemos mirar en el síndrome de Asperger, ¿vale? A ver. Mireia, yo no sé si tú tienes Está bien, no, información de igual, lo esto. mismo que tú has dicho, exacto igual. A ver, Elena, yo no sé si puedes abrirte el audio, a ver. Sí, creo que sí, ya. Sí. Sí. Bueno, yo simplemente no es hacer ninguna pregunta, sino comentarios. Por ejemplo, has dicho, Beatriz, que este tema parecía muy interesante. Date cuenta que aquí somos hermanos. Entonces, todo lo que habéis ido exponiendo, hay muchos hermanos que ya lo hemos pasado. Nuestros padres han fallecido, nos hemos tenido que plantear cosas con nuestro hermano. Y yo creo que uno de los miedos o preocupaciones que tenemos hoy en día, los hermanos, es que vamos envejeciendo a la vez. Y aunque nosotros sí que vamos encauzando, intentando encauzar la vida de nuestros hermanos, sí yo creo, o como creo que los demás lo compartirían, nos preocupa el no poder estar en ese envejecimiento de nuestro hermano, porque también estamos envejeciendo nosotros. Claro. Sí, bueno, comento yo un poquito, Elena, tienes toda la razón, claro, al final es un envejecimiento doble, ¿no? Yo creo que el envejecimiento empieza, el envejecimiento de los padres, que también se suma a veces con el de las personas, y el vuestro que vais a la par, ¿no? Y esa preocupación. Pero por eso un poco lo que decía Mireia de intentar, bueno, dentro de lo que se pueda y dentro de la naturaleza de todos, ¿no? Que yo creo que al final es complicado, que nos pasa a todos también en casa con los padres o nos pasa con, bueno, pues en la medida en la que podamos, cuanto más atado tengamos todo, ¿no? Saber qué es lo que cuando hablamos de esa planificación por adelantado, muchas veces hablamos de esa planificación por adelantado familiar porque tengáis espacios o porque tengamos espacios donde tú puedas decir pues las cosas que son importantes para tu hermano, qué crees que tiene que pasar en el futuro con tu hermano, dónde crees que tiene que estar, incluso hablarlo con él, ¿no? Qué es lo que quieres que pase, que no es que, porque cuanto más atado lo tengamos, más podremos acercarnos. Nunca se sabe si podremos hacerlo 100% como cualquiera de nosotros, ¿no? Que al final tú dices, oye, yo mi futuro lo que quiero es esto, pero bueno, a saber luego lo que pasará, ¿no? Entonces, un poco en la misma línea, creo, Elena, que sería pues lo que decía Mireia, yo creo que hablar, compartir y sobre todo, bueno, pues en donde esté tu hermano o tu hermana, pues ver un poco con las personas de apoyo que estén allí, porque al final cuando conseguimos hacer una planificación va más allá de las personas que estén o no estén, ¿no? Yo siempre contaba cuando hablo de la planificación por adelantado que había una madre que siempre venía y me decía, oye, cuando yo no esté quiero que pase no sé qué, y se iba. Cuando yo no esté, y claro, yo hubo un momento que decía, oye, esto no va oye, Cris, cuando yo no esté, esto tiene que quedar escrito, esté Cris o esté quien esté, porque es súper importante, ¿no? Entonces, igual sí, con las personas que estén cerca o con las personas de apoyo, pero entiendo que al final ese es el miedo que tenemos todos, ¿no? Y que está ahí.
ahí, o sea que totalmente de acuerdo. Entiendo que muchas de las cosas que hayamos dicho ya os suenan y que compartís, ¿no? Ese envejecimiento, pero quizá, bueno, pues hablar y tratar de dejar todo lo más atado posible dentro de que luego yo creo que la vida, por muy atado que lo dejemos, ¿no? Luego de repente dice ahora por otro lado y ya nos vamos por otro lado, ¿no? Pero bueno, en la medida que se pueda, toda esa planificación por adelantado yo creo que puede ayudar, ¿no? Sí, luego también un poco acompañar desde ya, que no sabemos el futuro, como decir, no sabemos cómo va a ser, ¿no? ¿Quién va? Porque no depende de la edad, o sea, quién va a envejecer, quién va a fallecer primero, no se sabe, a lo mejor puede ser la persona con discapacidad, a lo mejor puede ser el hermano, entonces yo creo que pero eso nos pasa a todos, aunque no tengamos familiares con discapacidad, entonces yo creo que aquí como la clave es aprovechar todos los ratos que podamos para estar con nuestro hermano, nuestra hermana, tener ratos de calidad, hacer juntos cosas con las que los dos disfrutemos, tener conversaciones, hablar con ellos de sus intereses, de sus deseos, en el caso de que puedan hablar, sino pues desde el conocimiento y un poco pues eso, es que no, como has dicho, el no poder estar, bueno, ahora sí podemos estar, ¿no? Ahora en enero de 2025, pues aprovechemos en tener esos momentos de calidad con nuestro hermano, con nuestra hermana y pues nada. Gracias. Pues mientras María, actívate el audio, no sé, sí comentar que el otro día en un café que tuvimos de hermanos de la red, se hablaba de que muchos hermanos comprenden ahora a sus padres, cosas que decían de sus padres, ahora cuando tienen el rol más de cuidado, de apoyo, repiten mensajes que sus padres decían, ¿no? María, cuando quieras. Ya. Hola, buenas tardes. Bueno, primero daros las gracias por la exposición y por el tiempo que nos dedicáis. Y a mí siempre me interesa cuando surge este tema en cualquier foro, ¿qué podemos hacer desde casa, la familia? ¿Cómo podemos, pues eso, con determinados materiales que en ningún momento nadie me ha sabido decir, pues hay un material para, bueno, para que trabajes en este caso con mi hermano? Nunca he conseguido material para poder realizar, pues eso, actividades cognitivas con él. Entonces, lo que hago es lo que sé. Pues las cartas, bueno, pues cálculo, pero me gustaría ver si existe algún tipo de material específico que pudiéramos la familia utilizarlo. Bueno, pues la verdad que existen hoy en día cantidad de cosas y además ahora es tan fácil como entrar en internet y poner actividades y hay de todos los niveles, de todos, o sea, ahora hay un montón. Yo, por ejemplo, recomiendo los cuadernillos, ¿sabéis los cuadernillos rubios estos de la escritura de caligrafía? Pues hay cuadernillos rubios cuadernillo rubio de deterioro cognitivo, además que está como por categoría, unos de memoria, otros de lenguaje, que a lo mejor luego los podéis adaptar un poco pues al nivel de funcionamiento intelectual de vuestro familiar. Pero hoy en día también, que todos en las casas tendréis ordenadores y tablet, hay cantidad de cosas online, hay de pago y hay de no pago. O sea, de pago aquí, por ejemplo, en muchas entidades tenemos el programa NeuronApp, que habéis oído hablar, que, bueno, pues tienes que pagar X al mes y tienes cantidad de actividades, además, que tienen que ver con la vida cotidiana, pues como en un cajero, cómo tener que actuar delante de un cajero, una cinta del aeropuerto. Son situaciones cotidianas que ese de pago, pero gratuito, si los buscáis con cualquier tablet y tal, hay mucho. Y luego también lo que has comentado, o sea, todo el tema de las cartas, las sopas de letra, las actividades de la vida cotidiana, el ir a comprar el pan, el que se vista, el que ponga la mesa, que ayude a tender la lavadora, todo lo que sean actividades de la vida cotidiana. El caso es que no esté sentado viendo la tele todo el santo día, que haga cosas. Y si vosotros vais a la compra, que os acompañe. Y si tenéis que ir a, yo qué sé, pues que suban las escaleras, si no en el ascensor, y que vaya a los recados, y que vaya con vosotros al centro comercial, o que le invitéis un día a comer a un restaurante. O sea, vida activa, eso es lo mejor. O sea, que cosas de desarrollo cognitivo y de estimulación cognitiva hay un montón, pero creo que el que contéis adivinanzas o chistes o yo qué sé, cosas de esas de pasapalabra, o sea, hay tanto hoy en día que el caso es como que no estemos pasivos sin hacer nada y viendo la tele y aislados. Las relaciones sociales súper importantes, con el vecino, con el primo, con el tío, con el amigo, con el del bar, con quien sea, hablar, relacionarse.
Y pues eso, yo creo que todas las actividades de la vida cotidiana que hagan en la cama, que os ayuden a cortar para las patatas para la tortilla. O sea, hay un mogollón de cosas en casa, tenéis un mogollón de oportunidades. Sí, Gracias. materiales más concretos, lo que decía ella, ¿sabes? A lo mejor algún tipo de cuadernillo, ¿sabes? De esos sencillos de rubio, de tal, eso lo podéis utilizar. Sabes que a lo mejor es un material más concreto, pero yo lo que dice Mireia, al final es el día a día, o sea, cualquier cosa que te mantenga activa la cabeza un poco, ¿no? Y que te ayude. También hablar con las personas de los servicios donde esté a lo mejor y juntos, eso es lo que intentas, ¿no? Y a lo mejor que te puedan decir alguna cosilla o tú hacerte ahí como un listadito, ¿no? Yo qué sé, de decir, bueno, pues los lunes vamos a ver más memoria, pues eso, sopas de letras, no sé qué, no sé cuántos. El martes más relacionarnos, ver a gente, no sé qué, no sé qué. El miércoles, o sea, al final son las 4 cosas, ¿no? Ocuparte, relacionarte con las personas, intentar mantener en la autonomía en lo que se pueda y muy importante, aparte de todo eso, ¿no? La importancia de eso, de hacer cosas significativas para él, ¿no? Que realmente sean importantes, ¿no? Yo creo que cuando hacemos cosas significativas en el día a día o en la semana, pues la vida tiene otro color, ¿no? Además de mantener todas las habilidades que se pueda, que hay que hacerlo, pero acordarnos también de esa otra parte de disfrutar, ¿no? Creo que es muy importante eso, o sea, dar con la clave de las cosas que le gusten. Si le gusta muchísimo nadar, pues yo qué sé, pues fomentar que vaya 2 días a la semana a la piscina. O si lo que le gusta son los trenes, pues ir un día al Museo del Ferrocarril o a Atocha a ver los trenes. O si lo que le gusta es, yo qué sé, pues los bizcochos, pues me vas a ayudar tú a hacer, vamos a hacer juntos el bizcocho. O sea, tirar un poco también desde el conocimiento que tenéis, que es el mejor, porque los conocéis fenomenal a vuestros hermanos, pues hacer las cosas que sabéis que les gustan. Y el caso es que estén activos. Y si les gusta y está motivado, pues va a ser mucho mejor. Gracias. Dalmacio, si quieres. Eh, sí, yo quería, me ha encantado la frase esa de cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, nos cambian las preguntas. Y esas preguntas suelen ser un ictus, una fractura de cadera, un episodio grave que se presenta de repente, que te cambia absolutamente toda tu proyección o todas tus perspectivas de futuro. Entonces, yo llevo mucho tiempo, porque lo del pelo no es de ahora. Quiero decir que llevo mucho tiempo diciendo que nuestros hermanos, y como decíais vosotros, afortunadamente se hacen mayores y entonces nos van planteando nuevos retos. Y hay retos que hasta ahora hemos podido cumplir perfectamente en el ámbito familiar. Pero llegan estas nuevas preguntas y son retos que plantean la necesidad de hacerlos en otros sitios. Es decir, concretamente, queremos tener respuestas en nuestras instituciones para estos casos agudos que necesitan una respuesta inminente y que además te pillan en una situación desastrosa. Sí, totalmente de acuerdo, vamos, nada que añadir casi, ¿sabes? O sea, es verdad que al final lo malo de la vida es que hay cosas que dices, bueno, pues eso, lo que tú decías, ¿no? Nos vamos amoldando a los cambios, no sé qué, pero de repente hay cambios que decíamos antes que es que de repente llegan y no sabes muy bien ni cómo, ni cuándo, ni por qué, ¿no? Y al final ahí pues yo te tengo poca respuesta, Dalmacio. O sea, ojalá en las entidades, bueno, pues se pueda organizar todo. Al final es como cuando en las entidades hablamos siempre de las ratios, ¿no? Y de las cosas, dices, pues no, hay que ir a pesar de, porque claro, realmente son unos planteamientos que se hacen a veces desde unos despachos sin pensar realmente en las personas, en los nombres, en los apellidos y en las situaciones que vivimos, ¿no? O sea que vamos, compartido contigo y poca respuesta, o sea que ojalá, pero sí que es verdad que hace falta más recursos, o sea, hace falta más recursos porque cuando llegamos al envejecimiento pues tenemos muchas situaciones que nos sobrepasan, ¿no? Y que sobrepasan cualquier ayuda o cualquier apoyo que nosotros como familia podamos ejercer sobre esa persona, o sea que totalmente de acuerdo que tiene que haber recursos más específicos y que tiene que haber recursos que den unas respuestas pues sobre todo a esas situaciones porque en el día a día lo que comentábamos, ¿no? Al final el día a día el acompañamiento el tal pues puede llevarse de una manera, pero tienes razón, que te pasa que de repente te llega esa situación
en un familiar con discapacidad y a veces incluso en un familiar sin discapacidad, ¿no? Y a veces te ves que dices, es que no sé ni cómo llevarlo, ni cómo, ni por qué. Y que, por supuesto, debería haber otros recursos y otras instituciones que respondan a eso, ¿no? Yo ahí lo que pasa es que creo que poco más podemos decirte, más que tienes toda la razón y que ojalá hubiera, porque es verdad que esto se da y que se da así, ¿no? Creo. Mireia, no sé si tú No, tienes no, lo algo así. mismo. Es verdad que hay situaciones de emergencia y cuando aquí, por ejemplo, se produce una vacante y tanta demanda de gente que quiere la plaza, que es que no tendría que haber muchas más plazas porque no hay. No. Yo lo único que muchas familias a veces lo que nos dicen, o por lo menos nos decían, yo creo que la cosa está cambiando. Quiero servicio de vivienda para mi hijo, pero hasta el día que yo falte, que esté conmigo. Eso todavía cada vez yo creo que menos se escucha, y creo que cada vez hay más conciencia de que hay que empezar a trabajar el futuro cuanto antes, ¿no? Entonces, es verdad que situaciones de estas de emergencia ocurren y es verdad que es una papeleta no tener resuelto qué puedes hacer porque faltan. Pero sí que os animo precisamente porque sabemos que va a haber situaciones de este tipo inevitable, aunque no queramos, pues ir adelantándonos y ir dando pasos, los que a lo mejor ahora todavía no tenéis ninguna situación de esta, porque puede que llegue. Entonces, desde ahí sí que animaros a poneros manos a la obra cuanto antes, ¿no? Si sabemos que esto tarda, pues vamos a empezar ya a mover cuanto antes, porque, porque más tarde o más temprano pues va a llegar la necesidad. Entonces, bueno, ojalá hubiera más recursos y desde las entidades a veces es una limitación. Yo el otro día, pues con unas familias que estaban, dije, pues ir a la consejería a pedir cita y han pedido cita para ir a hablar ellos mismos con la Directora General de Discapacidad y exponerles, ¿no? Porque hay veces que nos lo dicen a nosotros y desde las entidades tampoco ya sabemos. Entonces, bueno, pues también el que vosotros como familias podáis movilizar en un determinado momento e ir donde corresponda a decir lo que tenéis que decir, pues desde ahí también creo que el movimiento de las familias es importante, que a veces somos los profesionales, ¿no? Los que lo hacemos, pero también las familias tenéis que ir y moveros y decir, oye, pues es que me pasa esto y qué solución me dais, ¿no? La administración o quien corresponda. Estás en silencio, Bea. Muchas gracias, sí. Le vamos a dar paso a María Rosa. María Rosa te va a decir que te actives el micro, ¿vale? Hola, buenas tardes. Bueno, primero, gracias por la charla, me ha parecido súper interesante, porque además es una preocupación que como hermana tengo mucho. O sea, mis padres están envejeciendo, mi hermana vive con ellos, está envejeciendo, tiene síndrome de Down. Y bueno, he entrado un poco en barrena cuando habéis dicho al principio, ¿no?, que hay que contar con ella, que hay que comentarle, que hay que hacer cosas que a ellos le gusten, que hay que seguir su ritmo. Y cuando luego hablabais de la vida activa, ¿no?, que es súper importante para el envejecimiento, que no esté todo el día viendo la tele, que se mueva, que haga actividades. Entonces, bueno, es verdad que a mi hermana le encanta estar sentada viendo la tele y haciendo manualidades y entonces no hay forma de sacarla para que haga vida activa. Y me preocupaba lo del tema social. Es verdad que, y lo del sueño, ¿no? Cuando habéis hablado de rasgos que pueden ir denotando que está envejeciendo, mi hermana tiene 47 años y es verdad que se queda dormida por las paredes. Mi padre dice, es que se acuesta muy tarde, pero yo creo que es que tiene ya un trastorno del sueño. Evidentemente ha entrado ya en menopausia. Entonces, bueno, es como, la pregunta es, ¿cómo sensibilizar como hermana a mis otras 5 hermanas y cómo tratar de que se haga un poco el traspaso generacional de mi padre a nosotras, ¿no? Y ya la segunda cosa que me preocupa mucho es, ¿hay recursos sobre cómo trabajar el duelo para trabajarlo desde antes? Mi madre tiene un Alzheimer, la situación, pues eso, está siendo muy precipitada. Y entonces, aunque yo trato de decirle que un día mi madre no se va a acordar de ella, claro, es muy difícil porque ni mis hermanas siquiera creo que lo tienen aceptado o mi padre para que ella pueda entender. Entonces es como que a mí me tiene mucha manía, ¿no? Y yo creo que soy de todas las hermanas un poco la que más conciencia tiene, pero soy el rechazo, ¿no? Es como hay que buscar la persona que con ella quiere la que no le exige. Entonces, ¿qué podemos hacer? Sé que, vamos, esto es la... Bueno, a ver, yo te digo una parte y luego si acaso Cris que también tiene Venga. su opinión. Con respecto a lo primero que has dicho, que sois 5 hermanas, que tú lo ves claro y que los demás no, yo creo que aquí la respuesta es, os tenéis que sentar a hablar. O sea, tenéis que tener una reunión. A lo mejor primero las hermanas juntas, luego ya ¿cómo se llama tu hermana con discapacidad, con síndrome de Down?
Sí, tiene síndrome de Down. No, que ¿cómo se llama? Digo, Auxiliadora. auxiliadora. A lo mejor quizá primero en un primer momento podéis hablar las hermanas sin auxiliadora y luego con ella. O no sé, tu madre si está con demencia, pues igual también con tu padre. En algún momento tenéis que hablar, que no es de repente me como el elefante entero, sino a poquito. Pues igual primero puedes hablar con una hermana que a lo mejor dices, una somos las que más eximos, pues no sé, alíate con una o con dos, luego reuniros las cinco, ir empezando a hablar, oye, pues estoy preocupada por esto, me he conectado a una charla, he escuchado este tema, tenemos que ir poniéndonos en marcha, pedir asesoramiento al centro, si va a algún centro, auxiliadora. Sí, va a un centro de Asprodes en Ciudad Rodrigo. Bueno, pues un centro muy bueno. Asprodes es uno de los centros que funcionan fenomenal. Pide ayuda también para lo del tema del duelo. Para el tema, si en Asprodes habrá una psicóloga, habrá una trabajadora social que pide ayuda y que lo empiecen a trabajar con ella, ¿no? De forma adaptada a todo este tema. Pero incluso también para estas conversaciones que te digo que tenéis que ir hablando, pide también ayuda, si acaso, al centro. O sea, lo podéis hacer a nivel familiar o también lo podéis hacer con ayuda, pero lo que no te quedes parada. Y luego también con auxiliadora, si de momento la decisión es que esté en casa o es que no habéis hablado nada y está en casa, recomiendo que pongáis un apoyo de alguien que por las tardes vaya para hacer alguna actividad con ella, que si los padres muchas veces pues son mayores, a ellos les cuesta salir y es una pena que ella con 40 y tantos años, síndrome de Down y que va a empezar pues con todo el tema del Alzheimer, porque con los síndrome de Down, queramos o no, va llegando, que por las tardes esté activa, que no esté sentada todo el rato viendo la tele, que haga cosas, que salga, que ayude, que entonces si con los padres son mayores y no lo van a poder hacer, pues alguien que vaya, alguno de estos apoyos que van, pues yo qué sé, 2 días a la semana, 3 días, y que por las tardes pudiera hacer cosas. Y creo que a nivel familiar debéis ir pensando un poco el tema, ¿no? Cuando estabas hablando tú, me venía a la cabeza de una persona con síndrome de Down que empezó hace, yo creo que casi ya 2 años, en un piso tutelado, ¿no? Y decía cómo le había cambiado la vida, ¿no? De pasarse todas las tardes mirando por la ventana en un ambiente mayor que se llama Carlos, y Carlos era como otro viejito, ¿no? Y de repente entra en un piso tutelado con gente joven, con unos monitores que tienen 25 años y le llevan un día al otro, de otro, no sé qué, y es que es otra persona. Las hermanas dicen, es que le hemos quitado 20 años de encima, porque también un poco como el entorno que le rodea, pues hace mucho, ¿no? Entonces, bueno, a lo mejor para empezar, el que a lo mejor pueda ir un apoyo 2 veces en semana y sacarlo por las tardes, o bueno, no sé, en cualquier caso, sí, en Asprode seguro que los profesionales de allí te pueden orientar súper bien. Lo comentaré, gracias. Sí. ¿Alguien más quiere comentar algo? Porque no hay ninguna mano pedida. Mirad que no tenemos muchas oportunidades de tener a gente tan sabia, ¿eh? ¿Alguien más quiere preguntar? ¿No? Hay una mano, yo creo. Ah, mira, Luis. Vale, Luis. Te doy para que reactives el audio. Ya está. Ahí va. Bueno, en principio agradecerles a las dos esta oportunidad y por ahí dejarles como una inquietud. Nosotros por ahí acá en el grupo intentamos ser activistas, ¿no? de la temática y vemos claramente, digamos, ustedes que están trabajando fuertemente con el tema de envejecimiento, que se pueda visualizar un poco el rol de los hermanos, ¿no? En términos de las enormes responsabilidades que tenemos al respecto de asumir un nivel de responsabilidad importantísimo. Recién hablaban un poco de cada familia es un mundo, a cada uno le toca una situación por ahí distinta, pero hablaban de los mandatos por ahí paternos y los mandatos familiares hacia los hermanos en determinadas edades, pero cuando uno ya va llegando a determinada situación, creo que uno piensa en uno, hace cierto camino uno, pero también está pensando en las nuevas generaciones, ¿no? Y en esto de ser activista y de formar parte de este grupo que también es muy importante para generar conciencia. Creo que ustedes que trabajan con este tema también hay que remarcar que los hermanos también tienen que ser tenidos en cuenta por las instituciones, por los profesionales, por las administraciones en términos de los apoyos. Y simplemente dejar como expresada esta inquietud, que más allá de que acá en la charla de hoy se ha hablado mucho
de cómo envejecen las personas con discapacidad. Por eso por ahí a Cristina, más que el doble envejecimiento, te diría que es tal vez triple, porque los hermanos también, Total. los hermanos también envejecemos. Simplemente dejar, porque bueno, nada, ustedes son voceras de este tema en muchos lugares, que hay que entender que hay cosas todavía por cambiar y probablemente nuevos desafíos en la medida en que las personas con discapacidad y todos en general tengamos una nueva longevidad, ¿no? Entonces va a haber más años para sumarle contenido y seguramente va a haber más presión y más estrés, ¿no? Para los que tenemos un cargo de coordinación, de hacernos cargo, de asumir por ahí muchas veces una pesada mochila al respecto de eso, con lo cual el otro día escuchaba a un padre en Argentina que desarrolló una empresa, digamos, un restaurante que le va muy bien de personas con discapacidad, y él decía, bueno, todo el mundo se preocupa por qué va a pasar cuando nosotros no estemos. Y él decía, no es lo más importante, lo importante es lo que, en qué se van a emplear, ¿no? ¿Qué van a hacer? Bueno, él lo piensa como padre, porque no ve en la generación que está por detrás de él. Entonces, más que una pregunta, era un agradecimiento a que estén hoy acá, y por otro lado, nada, que se queden con esa inquietud en los espacios que ustedes están, de transmitir que hay personas que reciben esta condición de ser un hermano de una persona con discapacidad y que muchas veces tienen que asumir altas responsabilidades con mandatos familiares, y algunos, bueno, tenemos la oportunidad de intercambiarlo acá entre pares, y hay muchos que quedan al borde y que ni siquiera participan de estos espacios. Así que simplemente era este humilde aporte, ¿no? Gracias, Luis. Muchísimas gracias. Bueno, sí, yo nada, darte las gracias y totalmente de acuerdo, Luis. O sea, creo que es una figura que tendríamos que movilizar mucho más, ¿no? Al final, porque además es lo que tú dices en el envejecimiento, pues sí, ya voy a empezar a meter el triple envejecimiento y en las siguientes charlas, porque es así, ¿no? Al final hay. Y luego lo que tú dices, o sea, que yo creo que además asumís mucha responsabilidad, muchas veces bajo la historia. Antes la persona que ha hablado, ¿no? Comentaba, ¿cómo les digo a mis padres que me den ya el testigo, ¿no? Que esto también es otra cosa que cuesta como mucho, ¿no? Porque es verdad que los padres no, y los hermanos sacan al hermano, luego el hermano lo tiene que coger, lo cogéis ahí como se puede, o sea que recogemos perfectamente y compartimos, totalmente, no sé, Mireia, pero... Sí, totalmente de acuerdo. Emi, no sé si tú querías hablar. Pone Emi en la pantalla que habías levantado la mano, pero ya no aparece la mano. ¿Estoy activo? Sí. No, nada, saludarlos desde Argentina. Muy interesante la reunión. Yo entré básicamente con la duda. Tengo un hermano con discapacidad, está a cargo mío, mis papás ya fallecieron. Yo tengo 47 años y mi hermano cumple 49 en marzo. Y bueno, leyendo ahí por internet y dándome cuenta que ellos envejecen 10, 15 años, empecé a notar como que empezó a caminar más despacito, un deterioro cognitivo, él tiene retraso mental moderado. Y bueno, entré con el ánimo de ver cómo tomas la decisión, o sea, qué te lleva a tomar la decisión. Él ahora está haciendo un hogar de día y bueno, siempre yo estoy buscando a ver dónde puede estar mejor él, ¿cierto? Bueno, con ese ánimo entré en la charla. Nada, saludarlos. Pues nos hace mucha ilusión que los de Argentina, que les sentimos muy cerca porque participan en la red de hermanos, o sea que bienvenido. Exacto, o sea, a través de eso llegué. Sí, la verdad que un gusto tener aquí gente de Argentina conectada. Muy buenas aportaciones, muchas gracias. No, de nada. ¿Alguien más quiere comentar algo? Ah, Hay mira, una está mano Isabel. levantada. Isabel, a ver, espérate que te dé paso. ¿Te sale reactivar el audio? Yo creo que tienes... A ver. Ahora.
Yo solo, bueno, vamos a suponer, muchas gracias de las dos, me ha encantado lo que habéis contado. Y solo al tema del envejecimiento, al envejecer juntos. Para mí sí que es un tema que siempre me ha preocupado porque también con mi hermana nos llevamos muy pocos años. Vamos a suponer que hemos conseguido hablar en familia, yo también somos 8 hermanos, con lo cual entre todos nos apoyamos, vamos a suponer que esa parte de hacer las reflexiones de qué va a pasar ya las hemos hecho. Yo supongo que por defecto profesional siempre me pregunto qué medios tenemos. Solo quiero dejar aquí la reflexión. Está muy bien que hayamos hablado entre familias, que la familia se ponga de acuerdo, pero el día que yo tenga 70 y mi hermana tenga 4 menos, que es la edad que nos llevamos, y mis otros hermanos tengan 70 y tantos, porque todos nos llevamos muy poca edad, pues claro, a mí me preocupan los medios que tenemos, porque yo querré seguir viviendo con mi hermana, porque es posible vivir con mi hermana. Yo, mi otro hermano, y ahora mismo no existe en la sociedad ningún medio económico para cubrir esa necesidad. Solo quiero dejarlo aquí como reflexión, porque creo que es un punto de avance que nos queda dentro de las instituciones y dentro de lo que es la sociedad de ayudar pues eso, a terminar la vida con calidad de vida, ¿no? Nada más. Sí, no sobre puedo contar todo más. totalmente de acuerdo, Isabel, y gracias por la reflexión y totalmente de acuerdo. O sea, yo creo que al final sí que tenemos que abrir el abanico, ¿no?, de lo que quieren las personas y tener que encontrar medios para poder apoyar a las personas en lo que quieren, ¿no? Que habrá gente que pueda irse a algún sitio, pero habrá gente que quiera quedarse en su casa, pero necesitará más apoyos para poder quedarse y desde dónde los encontramos o cómo, ¿no? Pero eso, una vez que ponemos a las personas en el centro, ojalá vayamos consiguiendo esa sinergia de mover, ¿no?, de mover todo lo que haya que mover para entender que la persona tiene que poder decir qué es lo que quiere y todos, ¿no?, los apoyos, ponernos al servicio para intentar que se consiga, ¿no?, dentro de la elección, porque si no solo hablamos de elección. Por eso es verdad que ahora mismo es difícil. Yo al principio hablaba más de acercarnos que de conseguir, porque a veces no se consigue, ¿no? Pero cuanto más sepamos qué es lo que quiere la persona, pues seguro que nos acercamos ahí un poquito más. Pero vamos, sí, totalmente de acuerdo con lo que planteas, ¿no? Y gracias por Sí, es verdad contar. que faltan recursos. A veces nos encontramos también con situaciones de personas con discapacidad que son los cuidadores de los padres. Personas con discapacidad que están bien, de facultades, tienen a los padres mayores y son ellas las que están cuidando a los padres. Y luego también hay experiencias de residencias donde admiten plaza para la persona con discapacidad y su familia. Hay a veces una madre que se quiere seguir viviendo juntas y las dos van. O sea, hay residencias donde pueden ir también la familia y la persona pues porque quieren continuar juntas, y de eso pues cada vez también hay más oportunidades. Pero sí que es verdad que faltan recursos y que tampoco sabemos quién va a necesitar el apoyo primero, en algunos casos, si la persona con discapacidad o los familiares. Y las personas con discapacidad a veces también ejercen de cuidadores de sus familiares cuando están bien y tienen un nivel de independencia y de funcionamiento intelectual bueno. Entonces, bueno, sí que es verdad que hay muchas casuísticas y que ojalá hubiera más apoyos, más recursos. Desde ahí también tenemos que movilizarnos, tenemos que pedirlo, vamos a ir donde corresponda, vamos a hacer un escrito, podemos movernos y podemos, por lo menos el derecho a la pataleta, ¿no? El decir es que no hay recursos para lo que nosotros necesitamos. ¿Alguna persona más quiere hablar, intervenir? No. Pues como ya casi es la hora, pues lo dejamos aquí. Sobre todo daros las gracias a Cristina y a Mireia por vuestro tiempo, por lo bien que lo habéis hecho, lo habéis explicado y por haber dado pistas de cómo podemos trabajar con nuestros familiares con discapacidad. Y a los demás, pues daros las gracias por haberos conectado, invitaros a que participéis más en los eventos de la Red de Hermanos, que los hacemos mensualmente, que solemos hacer cafés, que hay un grupo de Facebook, en el chat tenéis teléfonos para conectar, o bien con la red o con el grupo de difusión.
Y probablemente Cristina y Mireia en otro momento profundizaremos sobre algún aspecto del envejecimiento, porque está claro que es un tema que preocupa a los hermanos y a las hermanas. Así que nada, daros las gracias nuevamente. No, un placer. A vosotros. Y nos vemos en otro espacio, ¿vale? Venga, pues, chao. Adiós. Hasta luego. Chao.